Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, nos encontramos nuevamente a través de la señal de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Estamos en su programa Creed en sus profetas, el programa que se dedica al estudio, a la búsqueda de la reflexión y las respuestas que están en las Sagradas Escrituras y complementadas por el consejo del Espíritu de profecía. Y bueno, para empezar, siempre les decimos, estamos felices, contentos, bienvenidos, queridos amigos, para comenzar ya este programa. Y junto a nosotros se encuentra el pastor Bruno Razo. Un gusto acompañarte, Pastor Eber, un gusto sentirnos acompañados de tantos amigos y hermanos que diariamente nos convocamos en nuestra necesidad y en nuestra búsqueda de profundizar los mensajes de Dios y aplicarlos a nuestra vida. Hoy nos detenemos en el último capítulo del libro de Esther, pero antes les enviamos un abrazo de respeto, de cariño a todos nuestros amigos, hermanos, deseando muchas bendiciones de Dios para este día. Así es, pastor, ¿no? Y las bendiciones de Dios acompañaron a Esther y a Mardoqueo a lo largo de esta historia. Lo que parecía una historia de desastre, una historia de muerte, de tristeza, de exterminio para los judíos, termina siendo una historia de bendición. Y aquel hombre que había sido objeto de la ira, de los celos irrefrenables de Amán, estamos hablando de Mardoqueo, ahora se encuentra en la cúspide de su vida. No porque él haya buscado tener poder y gloria, sino porque Dios recompensó a Mardoqueo por su fidelidad, por su entereza, su integridad. Ahora, ¿cómo nos describe Elena White la recompensa que Dios le dio a Mardoqueo por la fidelidad que él mostró a lo largo de todos estos episodios? Muy buena introducción, muy buena pregunta. En el libro Profetas y Reyes, página 443, Elena de White comenta de esta manera. Mardoqueo había sido elevado al puesto de honor que ocupara antes Amán. Fue segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y acepto a la multitud de sus hermanos, según lo que dice este mismo capítulo en la Biblia, capítulo 10, versículo 3. Pues procuró el bienestar de Israel. Así fue como Dios devolvió a su pueblo escogido el favor de la corte medo-persa e hizo posible la ejecución de su propósito de devolverlos a su tierra.
pero transcurrieron todavía varios años y fue solamente en el 7º de Artajerjes I, sucesor de Jerjes el Grande, cuando un número considerable de judíos volvió a Jerusalén bajo la dirección de Esdras. Así que Dios recompensó la fidelidad de Mardoqueo, no solo dándole un lugar de privilegio en el reino, sino también utilizándolo como un instrumento de protección de su pueblo y también del regreso de su pueblo a su lugar, ¿no? De finalización de ese tiempo de exilio. Me llama la atención un detalle, pastor, que la misma cita de Elena White dice que no solamente él recibió honores de parte del rey y fue colocado como el segundo en el reino, lugar que una vez habría sido ocupado por Amán, sino que detalla algo que me parece debería ser la característica de todo hombre que llega a ser honrado a un nivel público. Dice que fue acepto delante de todos sus hermanos, es decir, la multitud de sus hermanos estaba alegre, acompañaba este ascenso de Mardoqueo porque habían visto su integridad y su fidelidad. Propios y extraños, ¿no? Conocidos y desconocidos, los de su pueblo y los que no eran de su pueblo, todos admitían su posición de integridad y la recompensa a su posición de fidelidad. Sí, porque suele suceder que, como se dice comúnmente, ¿no? Luz de la calle, oscuridad de la casa, algo así, ¿no? Y puede ser, pero en el caso de Mardoqueo no era así. Él era una luminaria tanto dentro como fuera, ¿no? Entre los suyos y entre el pueblo extranjero donde vivía. Exactamente. Ahora quiero girar un poquito. En toda esta historia hay lecciones importantes para nosotros a nivel personal, pero también tiene que ver con los acontecimientos que van a suceder durante el tiempo del fin. ¿Qué lecciones nosotros podemos encontrar en esta historia para este tiempo? Muy bien. En el mismo libro, Profetas y Reyes, en la página 444, leemos: el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy, los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado, así como pueden pisotear el resto de los mandamientos. Claro. Lo que Elena de White está diciendo es que así como Mardoqueo estuvo en algún momento en la mira, fue perseguido, atacado y buscaban su mal, su destrucción e incluso su muerte, la fidelidad a los mandamientos de Dios en los tiempos finales de esta historia también despertará el odio, espíritu de venganza, ataques, persecución, porque quedarán expuestos quienes no quieren aceptar la voluntad, los mandamientos de Dios. Entonces, como represalia, serán perseguidos. Claro. Pero también, o sea, la historia se va a repetir, ¿no? Como Mardoqueo, los hijos de Dios en el final de la historia serán perseguidos, pero también serán recompensados. Así como Mardoqueo ocupó un lugar de privilegio en el reino limitado de aquellos días, los hijos de Dios, fieles al Señor, respetuosos y cumplidores de los mandatos, aunque perseguidos, aunque atacados, aunque despreciados, también serán recompensados con un lugar de privilegio en otro reino, no el reino limitado de aquellos días para Mardoqueo, sino el reino ilimitado de Dios, un reino y una vida para toda la eternidad. El hecho de que los judíos, la fidelidad de los judíos, la prosperidad, suscitó el odio y la envidia de Amán y de otros personajes, puede ser que también se repita en los tiempos actuales cuando grupos mayoritarios digan, bueno, pero estos son diferentes.
No nos gusta que estos se creen especiales porque, bueno, se jactan de guardar los mandamientos, se creen diferentes, sus costumbres, sus hábitos son diferentes. Podría suscitar, levantar, Sí, digamos, tanto la Biblia oposición. como Elena de White, que por inspiración de Dios nos escriben, plantean eso, que habrá oposiciones en el tiempo del fin, que habrá quienes se levantarán en contra de los que se levantan defendiendo y viviendo el mensaje del Señor, que esos tiempos serán acortados por causa de los escogidos, pero que finalmente los hijos del Señor serán vencedores y recibirán la recompensa final de la eternidad. Qué bueno, realmente esas son buenas noticias, pastor, amigos. Nosotros estamos viendo cómo Mardoqueo llegó a ser reconocido. Que nosotros, como hijos de Dios, podamos llegar a ser reconocidos por la sociedad como buenos ciudadanos, como hombres que buscan y promueven el bienestar de cada una de las personas que conviven a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, así como lo fue Mardoqueo. Y que obviamente, seguramente se suscitarán personas que no les gustará el hecho de que un hijo de Dios pueda destacarse. Sin embargo, que nuestro carácter moral, así como el de Mardoqueo, pueda ser una luz donde quiera que estemos. Vamos a recibir una sugerencia importante y enseguida retornamos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos todavía aprovechar estos últimos instantes del programa para presentarles una sugerencia espiritual. Tanto para Mardoqueo como para nosotros nos cabe el mismo mensaje que el Señor diera a través de su palabra. Sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis, y yo te daré la corona de la vida. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por el desafío a vivir vidas fieles y gracias también por la promesa que si nos mantenemos fieles hasta el fin, nos darás la corona de una vida para siempre. Queremos pedirte que nos permitas vivir de tal manera que seamos parte de tu reino, pero ayúdanos para que ayudemos a otros a vivir contigo la eternidad. Bendícenos a todos, te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana. Hasta entonces.